Saludos a todos los profesionales de la manufactura automotriz. Les habla Edgar Delgado. Yo soy consultor, instructor y auditor de empresas de manufactura automotriz. Reciban la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de The Pro Process, el podcast de Core Tools Consulting que te ayuda a acelerar tu desarrollo profesional de 0 a 1000. Es un gusto tenerlos de vuelta en este episodio, pues platicaremos sobre un tema bastante técnico, pero también muy importante dentro del sector automotriz. En este episodio platicaremos sobre los 5 errores más comunes al momento de interpretar tolerancias geométricas y dimensionales, GD&T. Bueno, antes de entrar en el detalle de estos errores en la interpretación de GD&T, vamos a platicar un poco de qué es esto, a qué se refieren las tolerancias geométricas y dimensionales. Bueno, pues básicamente vamos a explicar que todas las piezas que fabricamos, todas las partes tienen diferentes características. Tienen diámetros, alturas, profundidades, longitudes, espesores, etc. Y esas características se dimensionan usando tolerancias dimensionales, es decir, especificamos el tamaño. Ya hemos visto en otros episodios cómo se realizan estudios de capacidad para determinar la variación en el tamaño de características. La pregunta aquí es, ¿y con el tamaño es suficiente para asegurar que la pieza cumpla su función? Bueno, la realidad nos dice que no, jóvenes. El tamaño no es suficiente, puesto que hay otras características, en este caso geométricas, que deben de considerarse, como la forma, la orientación, la posición, el perfil, el cabeceo, y me estoy refiriendo a las tolerancias geométricas y dimensionales. Afortunadamente existe toda una serie de reglas para determinar cómo se redactan esas tolerancias geométricas, cómo se interpretan, y la intención aquí es asegurar que la parte sea funcional. Muchas veces tenemos el pensamiento, creemos que el uso de tolerancias geométricas es más trabajo, es más difícil, me lleva más tiempo, y la intención es totalmente lo contrario, mis estimados profesionales. La intención es hacer el trabajo más rápido, más barato y sobre todo más efectivo. ¿Quién debería de conocer tolerancias geométricas y dimensionales dentro de las organizaciones? Aquí hay 3 áreas principales que deben de manejar tolerancias geométricas. Primero, los que diseñan las partes. El diseñador debe ser capaz de transmitir a través de buenas especificaciones de tamaño, dimensionales, pero también geométricas, la adecuada función de la parte. Entonces, el diseñador debe de conocer tolerancias geométricas porque él va a especificar las diferentes características dentro del producto. Pero aparte tenemos quien las va a fabricar, es decir, el maquinista, el fabricante, maquiladora, ya sea un proceso u otro, debe de ser capaz de entender cuáles son los elementos importantes dentro de la parte, y esto se logra entendiendo el significado de las tolerancias geométricas. Nuestro tercer puesto importante en el entendimiento de GD&T es quien va a medir la pieza. Nuestros amigos de calidad, inspectores, ya sean inspectores de liberación de producto o inspectores de recibo, tienen que ser capaces de hacer una adecuada interpretación de las tolerancias geométricas. De otra forma, nos encontraremos en situaciones donde rechazarán piezas buenas o aceptarán piezas malas. Muy bien, comentado esto, vamos a platicar sobre los 5 errores más comunes, al menos en lo que yo he visto con mi trabajo en las empresas, al momento de interpretar tolerancias geométricas y dimensionales. Error número 1. Tiene que ver con la regla número 1 de GD&T. Estimados profesionales, la regla número 1 es: el tamaño controla la forma. Es decir, si el
dibujante, el diseñador, no está especificando tolerancias geométricas, nos está permitiendo que nosotros tomemos la tolerancia de forma, de orientación, de posición, la tomemos de la tolerancia de tamaño. Entonces, encuentro situaciones donde no se entiende esta regla y entonces se quieren agregar tolerancias geométricas cuando el diseñador está diciéndonos en el dibujo que el tamaño controla la forma. Entonces, el primer error es el no entender que el diseñador no requiere tolerancia de forma o de orientación o de posición, una vez que él nos ha definido únicamente la tolerancia dimensional. Esa es la regla número 1 y también el error número 1. Continuemos con nuestra revisión de los errores más comunes. El error número 2 tiene que ver con los datum. De repente algunos escuchamos datum y hasta nos da miedo porque siempre hay un tema aquí con la adecuada interpretación de los datum. Yo le comento a las empresas, lo que tú tienes que hacer cuando revisas un dibujo técnico, primero es identificar qué característica voy a controlar. Voy a controlar una superficie, es un eje, es algún plano medio. Entender qué característica vamos a controlar dentro de la parte y después cuáles son las referencias. En nuestro marco de control, nosotros vamos a tener marcados datum primario, secundario y terciario y deberemos ser capaces de encontrar estas referencias en el dibujo. Este es el tema donde muchas veces no es tan claro cuáles son las referencias. Recuerda que un datum puede ser un plano, puede ser un eje, puede ser un punto incluso, o puede ser incluso un datum creado de, por ejemplo, dos ejes que crean un tercer eje. Entonces nosotros tenemos que buscar dentro del dibujo y entender cuáles son estas referencias que debemos de tomar, porque al momento de nosotros fabricar la parte debemos de referenciarla adecuadamente según las instrucciones que nos ha indicado el diseñador. Y de la misma manera, al inspeccionar la parte para liberarla, deberemos de referenciarla según las instrucciones del diseñador en el dibujo de ingeniería. Entonces, el segundo error más común es la incorrecta interpretación de los datum dentro de un dibujo. Tercera, más común forma de malinterpretar tolerancias geométricas. Aquí hablamos de las tolerancias geométricas de forma, específicamente cuando hablamos de rectitud, también podemos hablar de planicidad, y me he encontrado con empresas que no comprenden el concepto de rectitud, por ejemplo, en un eje. Pensamos que la rectitud siempre está relacionada con una línea de superficie. En el caso de flechas, por ejemplo, pensamos que la rectitud siempre tiene que ver con precisamente la línea dada por el diámetro de la flecha. Pero también hay posibilidades de controlar el eje mismo de la flecha. Entonces, muy importante revisar los datum, porque de otra manera vamos a estar controlando una característica diferente a la que el diseñador nos ha indicado. Otro caso común es querer controlar superficies cuando el diseñador nos está indicando, por ejemplo, control de planicidad en plano medio. Y de repente no entendemos el concepto porque decimos, ¿cómo puedo controlar la planicidad en un plano medio? Pero eso es lo que el diseñador está solicitando. Entonces tendremos que de alguna manera derivar el plano medio a través de diversas mediciones de dimensión. Hacemos diversas mediciones, derivamos un plano medio y entonces tendremos que ver que este plano medio se encuentra dentro de la zona de tolerancia definida por la planicidad. También un error común con las tolerancias geométricas de forma
es que al momento de medirlas, malinterpretamos y terminamos midiendo otra tolerancia geométrica. Por ejemplo, un error muy común es que el dibujo nos está solicitando que verifiquemos una planicidad. Nosotros colocamos la pieza sobre una referencia, sobre un plano que podría ser un mármol, por ejemplo, y tenemos nuestra carátula también referenciada en el mármol. Repasamos la superficie de la que queremos medir la planicidad y realmente lo que estamos haciendo es que estamos midiendo paralelismo, porque recordemos que la planicidad no tiene datum de referencia. En el momento en que tú usas la misma referencia para la parte y para el instrumento de medición, ya le estamos dando una referencia. Entonces, nos estamos complicando porque el diseñador no solicitó que hagamos referencia en alguna superficie para medir la planicidad. La planicidad se mide la superficie contra sí misma en su variación, en su forma. Al momento que nosotros colocamos sobre la superficie, estamos midiendo paralelismo. Son errores comunes al momento de medir tolerancias de forma. Muy bien, vamos con el cuarto error más común al momento de medir tolerancias geométricas. Aquí esto es muy común, lo he visto en muchas empresas donde no se entiende el concepto de cómo las tolerancias geométricas en muchos casos absorben a otras tolerancias geométricas o incluyen o abarcan, como lo quieras decir, a otras tolerancias geométricas. Tenemos el ejemplo de la cilindricidad. La cilindricidad es una tolerancia geométrica que se aplica normalmente a piezas circulares, por eso evidentemente es cilindricidad, y esta cilindricidad va a abarcar o va a incluir la medición de redondez más rectitud. Entonces no es que no te estén especificando la redondez o circularidad y la rectitud, es que la cilindricidad abarca ambas. Ahí tenemos un caso de cómo una tolerancia geométrica incluye a otras dos. Un tema muy difícil muchas veces de explicar y de entender también es que las tolerancias geométricas de orientación, como puede ser angularidad, perpendicularidad y paralelismo, incluyen al mismo tiempo el control de planicidad. Al momento que tú defines una angularidad, estás definiendo una zona de tolerancia dada por dos planos paralelos. En estos casos, en las tolerancias geométricas de orientación, sí se requiere tener un datum, una referencia. Cuando hablamos de angular o angularidad contra qué, o cuando hablamos de perpendicularidad contra qué, o paralelismo contra qué, se requiere tener estas referencias. Entonces, nosotros definimos dos planos paralelos separados por la tolerancia de orientación y dentro de esos dos planos nuestra característica puede variar, ya sea en orientación, pero ojo, al mismo tiempo también en forma. Entonces, ahí tenemos una tolerancia geométrica de orientación que está controlando al mismo tiempo la forma y que puede ser planicidad o puede ser incluso rectitud. Y si nos vamos más adelante, tenemos la tolerancia geométrica de localización, también muchas veces llamada true position. Esta tolerancia geométrica de localización nos va a definir a través de dimensiones básicas, nos va a indicar la posición de alguna característica. Hay que entender que la tolerancia geométrica de posición también incluye el control de orientación y control de forma. En el caso, por ejemplo, de un perno que debe estar localizado, tiene una posición dada por
dimensiones básicas dentro de una parte. Tenemos este perno, pero al mismo tiempo el perno tiene una perpendicularidad con respecto a una superficie de referencia. Y también el eje que forma al mismo perno tiene una forma. Entonces la tolerancia geométrica de posición nos dice que todas estas características, o todas estas, vamos a decirlo así, variaciones de la característica deben estar incluidas, deben estar inscritas dentro de una zona de tolerancia dada por la tolerancia de posición. Entonces vemos ahí como la posición controla posición más orientación más forma. Y el caso extremo sería la tolerancia geométrica de perfil, muy usado en los dibujos de nuestros clientes, el perfil de superficie, por ejemplo. El perfil de superficie, bueno, pues tal vez sea la más poderosa de las tolerancias geométricas, porque puede llegar a controlar todos estos aspectos. Puede llegar a controlar la localización, la orientación y la forma de las diferentes características de la parte. Incluso aunque estas no estén explícitamente indicadas dentro de nuestro dibujo. Entonces, bueno, ese es el cuarto error. No se entiende que una tolerancia geométrica abarca a otras tolerancias geométricas. Me encontré empresas que dicen, es que esto te especifica posición, no habla nada de la perpendicularidad, por ejemplo. Pero no sabemos que está incluida dentro de la tolerancia el control de la orientación. Quinta causa de errores al momento de interpretar tolerancias geométricas es el uso de modificadores, jóvenes. Los modificadores dentro de los marcos de control tienen diferentes significados. Hay muchos modificadores. Uno de los más comunes es la máxima condición de material. Entonces, para empezar, no se entiende el concepto de máxima condición de material. Es muy utilizado cuando tenemos ensambles, cuando tenemos que realizar ajustes, parte y contraparte, y en esos casos debemos definir máxima condición de material. Ejemplo, en un perno, en una flecha, ¿cuándo es la máxima condición de material? Bueno, cuando tenemos el diámetro mayor. Entonces, en ese caso, para esa característica, la máxima condición de material es en el diámetro mayor. Cuando hablamos de un diámetro interno, cuando hablamos de un orificio, ahí la máxima condición de material sería cuando el orificio está en su diámetro menor. Esto es especialmente útil cuando tenemos que diseñar, fabricar o medir partes que van a ser ensambles. ¿Cuál es la confusión típica aquí? No entendemos que el uso del modificador máxima condición de material es de hecho una buena noticia para el fabricante. Es decir, no está obligado a mantener la misma tamaño de tolerancia para todos los tamaños de dimensión. Me explico. ¿Qué quiere decir esto? Que si un perno que se va a ensamblar en un orificio, este perno se va a fabricar al diámetro mayor, entonces necesitamos que este perno esté mejor localizado, se reduce la tolerancia de posición. Sin embargo, si este perno se va a fabricar al diámetro menor, podemos tener más apertura en la tolerancia de posición, es decir, puede estar un poco más, vamos a decirlo así, desubicado, podríamos decirlo, tiene más margen de variación. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente se le llama como el bonus, es decir, dependiendo del tamaño de la característica que vamos a controlar, dependerá el tamaño de la tolerancia que se permite para esa característica. Insisto, estos son buenas noticias tanto para el que fabrica como para el que mide, que quiere decir que hay un bonus, o como a mí me gusta decirlo en los cursos, hay un premio por el tamaño de la característica. Entonces puedes aprovechar esa
holgura agregada en la tolerancia geométrica, que puede ser de posición, puede ser de orientación, incluso de forma. Puedes aprovecharla para facilitar la fabricación, para facilitar la medición también. Esos son los 5 errores principales. Yo, como profesionales del sector automotriz, se espera que ustedes tengan un buen entendimiento de este lenguaje sumamente técnico, pero al mismo tiempo relevante para poder comunicarnos con clientes y con proveedores. Un aspecto que yo he identificado dentro de las empresas que también se tiene muchos problemas es al momento de cotizar nuevos productos. Entonces, el diseñador de la parte del cliente no se comunica adecuadamente o no es completa su especificación de la parte. Por otro lado, tenemos a un fabricante, a un proveedor que únicamente se comunica en el área comercial con el cliente. Eso tiene el impacto de que el área comercial pues no tiene las herramientas técnicas para hacer las preguntas debidas, orientadas al buen uso del producto. Es importante que los profesionales del sector automotriz sepan interpretar adecuadamente tolerancias geométricas. Es muy común encontrar situaciones donde el área comercial, que no tiene este entrenamiento técnico, no realiza una adecuada interpretación de los requerimientos del cliente y entonces se ofrecen tiempos de entrega, se ofrecen precios, volumen, sin entender exactamente qué es lo que nos está pidiendo el cliente. Después, ya cuando las áreas técnicas se involucran, pues nos damos cuenta de que no va a ser tan barato realizar lo que el cliente pide. Tendremos que fabricar herramientales especiales, tal vez incluso comprar maquinaria especial o materiales que no tenemos en nuestras, digamos que no son que se puedan conseguir fácilmente. Nos damos cuenta que los tiempos de ciclo no corresponden a lo que se prometió con el cliente. Y entonces, dentro de este proceso de desarrollo del nuevo producto y del nuevo proceso, fallamos desde el principio, puesto que no tenemos una adecuada interpretación de los requerimientos del cliente. Yo les recomiendo a ustedes, profesionales, y aquí hablando de profesional a profesional, que le dediquen tiempo a entender este idioma técnico. Puede no ser tan fácil al inicio, pero lo importante es que puedas leer los dibujos de tu cliente. Me he encontrado profesionales que me dicen, es que es muy complejo el tema de tolerancias geométricas, habría que dedicarle mucho tiempo para entenderlo. Es correcto, pero piensa esto, tú no tienes que conocer todas las tolerancias geométricas, ni todos los casos, ni todos los modificadores. Tú necesitas conocer los requerimientos, las tolerancias que te requiere tu cliente. Y entonces el enfoque es tomar los dibujos de tu cliente, revisa cuáles son las tolerancias de tamaño, revisa los casos donde hay tolerancias geométricas, interpreta adecuadamente lo que es, qué característica voy a controlar, cuál es el tamaño y forma de la zona de tolerancia, cuáles son los datum de referencia, primario, secundario y terciario. Si hay modificadores, identifícalos. Los modificadores los podemos tener sobre la zona de tolerancia o también sobre los datum y haz una adecuada interpretación. ¿Lleva tiempo? Sí lleva tiempo, pero te va a ahorrar muchos dolores de cabeza en el futuro, puesto que nosotros sí estamos haciendo una interpretación adecuada de lo que el cliente está solicitando. No habrá sorpresas, no tendremos que después regresar para decir que no entendimos en un principio. Muy bien, jóvenes, pues son las 5 formas en las que puedes fallar
en el momento de interpretar tolerancias geométricas. Hay muchas más, muchísimas más, pero creo que estas son las más comunes y pues ojalá que esta lista sirva para crear en ustedes el interés de adentrarse en tolerancias geométricas. Si quieres que te ayudemos a desarrollar una adecuada interpretación de tolerancias geométricas, bueno, pues ponte en contacto con Core Tools Consulting y juntos encontraremos la forma de ayudarte. No olvides visitar nuestra página www.coretools.com.mx. Te recuerdo nuestras redes sociales, estamos en Facebook y YouTube, en Core Tools México. En LinkedIn me encuentras como Edgar Delgado Consultor, donde ahí podemos conectarnos y con gusto podemos platicar sobre los temas de interés para los profesionales del sector automotriz. Muy bien, profesionales de la manufactura automotriz, les agradezco su atención y los invito a escuchar el próximo episodio, donde platicaremos de los temas que te ayudarán a acelerar tu desarrollo profesional de 0 a 1000. Aporta tus comentarios y sugerencias para que juntos logremos que la industria de manufactura automotriz en México sea reconocida como la número 1 a nivel mundial. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta la vista.